Hola amigos, seguimos haciendo funciones. Hoy vamos a ver la representación de una función a trozos. Bienvenido al Club de los Errores, donde tu aprobado está a un solo clic. Vamos a representar esta función a trozos, en la cual tenemos tres tipos diferentes de funciones. La primera sería una función afín, una recta. La segunda, una parábola, tenemos una ecuación de segundo grado. Y la tercera sería una función constante donde no tenemos x. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Es como si tuviéramos tres funciones diferentes. Vamos a coger la primera y haríamos una tabla de valores. ¿Qué valores le damos para hacerla? Los valores que nos indica aquí. ¿Qué valores tenemos? Nos indica que la x tiene que ser menor o igual que menos 3. Entonces vamos a darle ese valor menos 3 y valores más pequeños. El valor que nos indica hay que darlo obligatoriamente siempre. Vamos a sustituir 2 por menos 3 menos 6, menos 1, menos 5. Y hemos dicho que hay que darle valores inferiores. Un valor inferior a menos 3, por ejemplo, sería el menos 5. 2 por menos 5, menos 10, más 1, menos 9. Y otro valor, por ejemplo, el menos 7. 2 por menos 7, menos 14 más 1, menos 13. Como ya tenemos aquí la tabla de valores, vamos a ir representándolo poco a poco en la gráfica. En la misma gráfica hay que representar las tres funciones que tenemos. Aquí tenemos el valor menos 3, menos 5. Como tenemos el igual, aquí tenemos que poner un punto gordo porque tenemos el igual. Porque aquí va a ser donde comienza la recta. Menos 5, menos 9, aquí se pone un punto no muy gordito, Y el siguiente, menos 7, menos 13, aproximadamente aquí. Unimos los puntos y entonces nos quedaría aproximadamente esto. ¿Por qué pongo esa flecha? Porque solamente tenemos un valor obligatorio para dar, que es el menos 3. Todos los valores que queramos que sean menores que menos 3. ¿De acuerdo? Pero del menos 3 no podemos pasar. Vamos a ver la segunda. Y en la segunda vemos que es una ecuación de segundo grado. Para hacer la tabla de valores, sabemos que obligatoriamente tenemos que darle los valores que marcan aquí. La condición, digamos, que nos dice la x. Y la x nos dice que tiene que estar entre menos 3 y 1. Esos dos valores obligatoriamente los tenemos que dar. Le damos el valor menos 3 y si sustituimos nos quedaría menos 3 al cuadrado, menos 2 por menos 3, más 3, que sería menos 9 más 6 más 3, 0. Si damos el valor 1, sustituimos y sería menos 1 al cuadrado, menos 2 por 1, más 3. Menos 1, menos 2, más 3, 0 también. Y vamos a ver cuál es el vértice. El vértice puede estar entre los valores que está comprendido la x o no. El vértice, la parte x del vértice es menos b partido 2a. Entonces sería menos 2 partido de 2 por menos 1. Sería menos por menos más 2, 2 por menos 1, menos 2, es decir, menos 1. Efectivamente, el menos 1 está entre el intervalo menos 3 y 1. Por tanto, ponemos aquí el vértice de la parte x, que sería menos 1, y sustituimos en la función para saber cuánto vale la parte y del vértice, porque sabemos que un punto consta de la parte x y la parte y. Sustituiríamos menos 1. Menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, más 3. Este menos lo mantendríamos igual y todo número negativo elevado a exponente par se nos convierte en positivo. Menos por menos más, 2 por 1, 2, más 3, es decir, 4. Luego entonces tenemos ya los dos puntos que nos manda el intervalo de la x y el vértice. Con estos valores no hay que hacer nada más. Vamos a representarlo ahora y vamos a coger otro color. Tenemos el punto menos 3, 0. Menos 3 para la x, 0 para la y. Que lo tendríamos aquí. Ponemos un cerito porque no tenemos el igual, sería intervalo abierto. El vértice sería menos 1, 4. Aquí, que es donde da la vuelta a la curva, que para ese es el vértice. Vamos a poner aquí una v de vértice. Y por último el punto 1, 0, que estaría aquí, que como no tenemos el igual también es punto abierto. Y unimos y aproximadamente nos quedaría así. Vamos a borrar esta tabla de valores y nos metemos con la tercera.
una función constante. Vamos a construir la tabla de valores. Le vamos a dar este valor obligatoriamente, hemos dicho antes, y luego valores mayor que 2, es decir, de 2 en adelante. Cogeríamos el valor 2, el valor 4, el valor 6, por ejemplo, etcétera, etcétera. Podemos dar todos los valores que nos dé la gana. ¿Qué significa constante? Aquí, como no tenemos x, ¿qué tenemos que hacer? Poner siempre el valor que nos dé la función, es decir, 2. Siempre va a ser 2. Y vamos a representarlo. En este caso vamos a coger el color verde. 2 para la x, 2 para la y. Intervalo abierto porque no tenemos el igual. Siguiente punto, 4, 2. Aquí es un punto pequeñito. Siguiente, 6, 2. Y podíamos seguir hasta que nos aburriéramos de dar. Entonces la recta comenzaría aquí y sería esta todo lo larga que queráis, porque podemos darle todos los valores superiores a 2 y el 2 incluido, aunque lo pongamos con un puntito abierto. ¿De acuerdo? Si también tienes interés por la gramática y la sintaxis, en el canal encontrarás vídeos que te pueden ayudar. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Suscríbete al canal, activa la campanilla, da like, que me ayuda mucho para seguir haciendo vídeos para vosotros. Comenta y comparte. Y por supuesto, corre la voz. Chao amigos, hasta el próximo vídeo.